Hernán, ¿qué tal? Buenos días. A ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de ver algo interesante, ¿ok? Como hemos visto en las lecciones anteriores, Python admite los siguientes tipos de colecciones, ¿no? Admiten listas, diccionarios, tuplas y conjuntos. ¿Cuándo utilizarías un diccionario? A ver, un momento, estoy ahora. Ok. No me carga. Y ahora sí. Okay. No. Pues, ¿cuándo utilizarías un diccionario? Un diccionario. Cuando necesite identificar, por ejemplo, una serie de elementos con un índice clave, ¿no? No, como dice, cuando hay una asociación lógica entre un par clave y su valor, ¿no? Eso es. También cuando se necesita una búsqueda rápida de datos basada en una clave personalizada y cuando sus datos se modifican constantemente, ¿no? Hay que recordar que los diccionarios son mutables. Para utilizar los otros tipos, ¿no? En caso de la lista, si tiene colección de datos que no se necesita un acceso aleatorio. También intentar elegir listas cuando se necesite una colección simple, iterable, que se modifique con frecuencia. Y en caso de conjuntos, si se necesita unicidad para los elementos. Y por último, las tuplas con sus datos no pueden o deban cambiar, ¿no? Muchas veces una tupla se utiliza en combinación con un diccionario. Por ejemplo, una tupla podría representar una clave porque es inmutable. Ahora, ¿cuál de los siguientes tipos de datos no permiten valores duplicados? ¿De cuál de los tipos de datos? De las listas, diccionario, tuplas y conjuntos. Ya, los que no permitían duplicados eran las tuplas. Ok. No, si no te hago error. Bueno, ese es un pequeño repaso de toda la teoría anterior, ¿no? Ahora, me estaba diciendo que querías ver tal vez un ejemplo de conexión a base de datos con Python, ¿no? Me estoy adelantando un poco con esto para que veas a futuro lo que se va a trabajar, ¿no? Este es el código. Se trabaja con mismo Python, ¿no? La librería se llama SQLite 3, ¿no? Esto ya por defecto viene integrado cuando instalas Python. Okay. Ya. Esa es una consulta, Gerard. ¿Esa librería solamente es en Google Colab? Generalmente ya viene instalado también en Visual Studio, porque está en la celda de Python. Casi en la mayoría de entornos, como Anaconda y demás. Ajá. Entiendo. No. Ahora hay otro que se llama SQL Alchemy, que es se puede utilizar de varias maneras, ¿no? Pero una de sus principales características es que su capacidad para funcionar como un ORM, ¿no? Es un Object Relational Mapping o un ORM híbrido. En este caso sí ya tienes que instalar porque ya viene por defecto en Python, ¿no? Pero vamos a trabajar por el momento con este, ¿no? Bueno, lo que hacemos primero es, ¿no? Importar los módulos, ¿no? Primero importamos los módulos necesarios, usamos SQL3 para manejar las bases de datos y error para manejar errores específicos de SQLite, ¿no? En este caso decimos import SQLite y from, desde SQLite importamos error, por si nos salta algún tipo de error. Después creamos una conexión a la base de datos, ¿no? Definimos una función para conectar a la base de datos. Si la base de datos no existe, SQLite la creará automáticamente. Usamos un bloque try, try y except, ¿no? Para manejar posibles errores de conexión. Eso todavía no lo hemos tocado, ¿no? A futuro se va a tocar, ¿no? En este caso definimos crear conexión y le damos un parámetro, ¿no? Nombre de
crear una conexión a la base de datos especificada, ¿no? Y try, que quiere decir intentar, conexión, igual a sqlite.connect y el nombre del parámetro, ¿no? Dentro del bloque try se intenta crear una conexión a la base de datos usando la función sqlite.connect, ¿no? Y decimos que la conexión establecida a la base de datos, perdón, a la base de datos SQL, ¿no? Y retornamos conexión. Ahora, si hay un error, ¿no? El bloque except en Python se usa para manejar excepciones, que son errores, ¿no? ¿Y qué ocurren durante la ejecución de un programa, ¿no? Excepto un error como E. Y lo vamos a imprimir en la función F, error al conectar a la base de datos, y le damos el valor. Antes, para tú imprimir algo, algún tipo de lista, bucle, ¿no? Escribías, ¿no? Resultado más y tal cosa, ¿no? Claro. En este caso, la función F te ahorra eso, ¿no? Puedes escribir F, escribes lo que tú quieras. Para llamar a un argumento, tiene que estar entre llaves, ¿no? El nombre del argumento, etc. Entiendo. Y bueno, si esto sucede, nos va a retornar no, o sea, nada, ¿no? Ahora, en el paso 3, crear una tabla. No, vamos a crear una tabla donde se puedan almacenar estos datos. Definimos una función para crear una tabla llamada usuarios, ¿no? Esta tabla tendrá 3 columnas. ID, clave primaria, autoincremental, nombre, texto no nulo, y edad, entero no nulo. Nuevamente usamos un bloque try except para manejar posibles errores. No, definimos crear tabla y le damos como parámetro conexión. Esto lo que hace es crear una tabla llamada usuarios en la base de datos. Así que ponemos try, cursor y conexión cursor, ¿no? Cursor es un objeto que permite ejecutar comandos SQL y recuperar datos de la base de datos, ¿no? En este caso ponemos cursor.execute, ¿no? Que nos va a ejecutar. Pero ahorita, como no estamos creando una tabla, ¿no? Create table if no existe usuarios, se va a crear automáticamente, ¿no? Como acá arriba, el específico. Le damos conexión.commit y imprimimos tabla, usuario creada o ya existe, ¿no? Y si nos sucede un error, decimos que error al crear la tabla. La conexión .commit es como ejecutar si no me equivoco, la sintaxis, ¿no? Que ya se escribió. Así es, ejecuta, te valida lo que intentas hacer, ¿no? Ahora, vamos al paso 4, ¿no? Definimos también una función para insertar un nuevo usuario en la tabla de usuarios. Usamos parámetros para evitar inyecciones SQL y manejar errores con try except, ¿no? Como pueden notar, acá se trabaja mucho con try except. Sí. Bueno, definimos, ¿no? Insertar usuario y le damos los parámetros de conexión, nombre y edad, ¿no? Insertar un nuevo usuario en la tabla de usuario, ¿no? Esto, anteriormente, nosotros poníamos numeral y escribíamos el comentario, ¿no? Ahora, si tu comentario exige más de 2 líneas, ¿no? Puedes utilizar esta forma. Las triples comillas dobles. ¿Okay? Bueno, damos a try, ¿no? Intentar cursor.conexión cursor, ¿no? Esto asegura que las operaciones realizadas en la base de datos sean persistentes y permanentes. Y también es esencial para mantener la integridad de los datos y garantizar que los cambios sean visibles. Esto es con un punto cursor, ¿no? La función punto cursor y 2 paréntesis. Ahora, cursor insert into usuarios, ¿no? Insertar entre los usuarios su nombre, su edad, y va a obtener los valores entre estos dos, ¿no? Y le damos nombre y edad. ¿Qué quiere decir, no? Insert into usuarios indica que estamos insertando datos en la tabla de usuarios. Ahora, nombre y edad especifica las columnas en las cuales se va a insertar los datos, ¿no? Damos los parámetros aquí y aquí. Values y signo de interrogación. Esto que queda entender, ¿no? Que indica que los valores que se van a insertar en las columnas específicas. Esto le da una posición.
y acá va a ser nombre, y acá va a ser el dato. Ahora, el uso de interrogación es una práctica común en SQLite, ¿no? Y otros sistemas de base de datos para representar parámetros que serán proporcionados más tarde, ¿no? Ahorita estamos definiendo la tabla y qué valores va a tener, ¿no? Y le estamos dando los errores por si ocurre algo. Conexión commit, verificamos que todo esto se pueda cumplir e imprimimos F usuario, entre llaves, el nombre insertado con éxito. Y va a ser una excepción si el error es como este. Error al insertar usuario. Listo. Ahora, en Python, cuando ves algo como f texto variable, estás viendo una f string, ¿no? Lo que te mencioné arriba, o formatted string literal. Esto es un tipo de cadena especial que te permite insertar fácilmente el valor de variables dentro de una cadena de texto, no de manera formateada. Aquí tienes el ejemplo. Ahí ya no Bueno, necesitaría usar el más. ya no necesitas utilizar más. Ahora, después del paso 4, vamos al paso 5, ¿no? Leer datos. Después del paso 4 al paso 5, leer datos. Definimos una función para obtener todos los usuarios de la tabla usuarios, ¿no? La función retorna una lista de tuplas, ¿no? Y estas tuplas no pueden ser cambiadas, ¿no? Ya que son imputables. Cada una presenta un usuario. Así que lo que hacemos es definir, obtener usuario, ¿no? Y le damos de parámetro de conexión. Obtiene todos los usuarios de la tabla usuarios. Try, intentamos punto connection cursor, ¿no? Se crea un objeto cursor utilizando el método de cursor, ¿no? Anteriormente explicado, de la conexión. El cursor es necesario para ejecutar comandos SQL y recorrer los resultados de las consultas. Ahora, cursor.execute select asterisco from usuarios. ¿Te acuerdas de esto, de asteriscos? Sí, es para todo. Selecciono todo. Correcto, ¿no? Se utiliza el método execute del cursor para ejecutar una consulta SQL, ¿no? En este caso, la consulta es un simple select from usuarios, ¿no? Que selecciona todos los campos de la tabla de usuarios, ¿no? El famoso asterisco. Ahora, una vez que esto se haya completado, vamos a retornar cursor.fetchOn. ¿Qué hace fetchOn, no? Es un método del objeto cursor que se utiliza después de ejecutar una consulta, ¿no? En este caso, execute. Este método recupera cada tupla en la lista representada, un registro de la tabla resultante de la consulta SQL, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues, ¿no? Que tú obtendrás de vuelta una lista que contiene todas las filas de la tabla de usuarios de la base de datos a través de esta conexión. Solo connection. Y ahora también hacemos la validación, ¿no? Si ese error al obtener los usuarios y nos retorna una lista nula vacía. Ahora, una vez que hayamos definido los usuarios, vamos al paso 6, ¿no? Que es actualizar datos. Cuando tú ingresas tus elementos, ¿no? Definimos una función para actualizar un usuario existente en la tabla de usuario. Usamos el ID del usuario para identificar qué registro actualizar. Si nos piden eso, creamos una función que se va a llamar actualizar usuarios, ¿no? Vamos a pasar el parámetro de conexión, el ID de usuario, su nombre y su edad, ¿no? Esto más que nada importante porque con eso nos vamos a guiar bastante. Actualiza los datos de un usuario existente en la tabla usuarios, ¿no? Try cursor connection.cursor, ¿no? Nos permite acceder a las funciones de SQLite. Cursor execute, ejecuta, ¿no? Actualización usuarios, ¿no? Nombre, y acá le damos los parámetros. Y acá definimos esos parámetros: nombre, edad e ID de usuario. ¿No? Para connection.commit, ¿qué es lo que hace? ¿No? Confirma la transacción y aplica los cambios permanentes en la base de datos. Si todo esto se ejecuta sin algún error, va a imprimir usuario con ID y de usuarios actualizado con éxito. Y acá el famoso except error hace, ¿no? Error al actualizar el usuario. Esta de section ya era inmediatamente en cualquiera de la línea del tree.
te bota en caso encuentre un error. Así es. Eh, eh, Esto lo que hace es que no se pare el programa, ¿no? Porque a veces cuando tú obtienes error, el programa se para y se cierra. Claro. Lo que hace es tratar ese error y te aparece no error al actualizar el usuario. Pero el programa no se detiene, sino continúa. Bueno, ahora una vez pasamos a paso 7, ¿no? Eliminar datos. Definimos una función para eliminar un usuario de la tabla usuario. Usamos el ID del usuario para identificar qué registro eliminar. Veamos al código y definimos. Definimos una función y le damos el nombre de eliminar usuario. Le damos el parámetro de conexión e importante el ID de usuario. ¿No? Try cursor, connection cursor, cursor execute, ¿no? Y delete from usuarios, where ID y el parámetro, ¿no? Y acá le especificamos el tipo de parámetro. Connection commit, ¿no? Si todo se ejecuta de manera correcta, va a decir que usuario con ID eliminado con éxito. ¿No? Ahora, el valor de ID usuario se pasa como un parámetro en la tupla, ¿no? ID usuario. Usar parámetros en lugar de concatenar directamente. Y acá también le damos su set error si hay algún fallo, ¿no? Que no va a aparecer error al eliminar el usuario. Por último, bueno, no por último, sino en los últimos pasos, ¿no? En el paso 8, ¿qué nos piden? Cerrar la conexión. Definimos una función para cerrar la conexión a la base de datos. Es una buena práctica cerrar la conexión cuando ya no la necesitas. Para hacer eso, definimos cerrar conexión y le damos parámetro de conexión, ¿no? He visto que algunos también por cada CRUD que hacen, abren y cierran, ¿no? O sea, ya sea para un insert nada más, para un delay. Para iniciar. Pero en este caso, como dicen, no es una buena práctica, ¿no? Después de utilizar la base de datos, puedes cerrarlo. Claro. ¿No? Bueno, conexión es conexión.close, conexión cerrada. Y si hay algún error, error relacionado a la conexión. Y Gerard, una consulta, ¿qué conlleva el hecho de que nunca cierre la base de datos? Más que nada que siempre va a estar abierta. Hay algún error de ingreso, tal vez se puedan atravesarlo ahí dentro de esos, ¿cómo se llama? De datos. Okay. También si lo cierras, ya esos datos quedan intactos, ¿no? Si funciona algo, etcétera, no es tan complejo como si lo dejas abierto. No entiendo. Bueno, por último definimos main, ¿no? Crear y conectar a la base de datos. Esto vendría a ser el último paso, ¿no? La función main coordina todas las operaciones anteriores, ¿no? Primero conecta la base de datos, crea la tabla de usuarios. Luego inserta, actualiza y elimina usuarios y muestra a los usuarios antes de cada operación. Le damos a conexión, crear conexión, mi base de datos.db. Esto ha sido definido acá arriba. Acá ven. Bueno, ¿qué más? No, llama a la función crear conexión ID para establecer una conexión. Y también que con la base de datos especificadas, en este caso mi base de datos.db, y crea la tabla de usuario, ¿no? Si conexión is not nada, crear tabla, ¿no? Conexión. Acá le vamos a insertar los usuarios, ¿no? Vamos a insertar conexión Juan y 25, ¿no? En este caso María 30 y Pedro 22. Ahora, la variable conexión se pasa como primer argumento a la función insertar usuario. Esto es necesario para poder indicar en qué base de datos y en qué tabla específica se deben insertar los nuevos registros de usuario. Ahora pasamos a obtener y mostrar todos los usuarios, ¿no? Usuarios igual a la función de obtener usuarios y conexión. Al momento de llamar esta función, no, le vamos a dar a entender que usuarios antes de actualización. For usuario en usuario. Un bucle for. Eli, ahora nos va a mostrar, nosotros le vamos a decir que nos muestre su ID, su nombre y su edad, ¿no?
Ah, Ahora también para actualizar un usuario, ¿no? Su conexión 1, Juan actualizado y 26. Acá le damos nuevos parámetros, ¿no? Para su actualización. Obtener y mostrar todos los usuarios después de actualizar. Definimos una variable de usuarios y le damos el valor de obtener usuarios con conexión. No es importante darle parámetro conexión, ¿no? Como las anteriores. claro. Ahora, lo mismo aplica, ¿no? For usuario, in usuarios, su ID, nombre y edad. Ahora, si queremos eliminar un usuario, solo llamamos la función y le damos los parámetros. Conexión y su ID. Okay. Una vez realizado todo eso, obtenemos y mostramos todos los usuarios después de eliminar. Usuarios, obtener usuarios, conexión. Usuarios después de eliminar y nos va a dar su ID, nombre y edad. Y por último cerramos la conexión. Cerrar conexión, conexión. Y si no, no se puede establecer la conexión a base de datos. Esto es importante, ¿no? If name igual a main. No, el if name y main junto con main, también esto lo vamos a aprender a futuro. Asegura que el código principal del script se ejecute solo cuando este script se ejecute directamente como el programa principal, ¿no? Ejecutando las operaciones definidas en main y manejando la conexión y manipulación de una base de datos de SQLite, ¿no? Según la lógica establecida. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que la conexión ha sido establecida a la base de datos SQLite y la tabla de usuarios creada o ya existe, ¿no? Tenemos los usuarios Juan insertado con éxito, a María que ha sido insertada con éxito, Pedro también con éxito, y usuarios antes de actualizar, ¿no? Me dan su ID, 1, 2, 3, 6, los nombres y los valores que tienen. Pero en este caso aparece actualizado, ¿no? Edad 26. Ahora, usuarios con ID 1 actualizado con éxito, ¿no? Estos usuarios han sido cambiados después de actualizar, ¿no? Juan actualizado, edad 26. Y si no me equivoco, es el único que se actualiza. Y ahora, usuario con ID 2 eliminado con éxito, ¿no? Usuario después de eliminar el 1, el 3, el 4, el 5, el 6 con los valores. Y obviamente acá aparece el Juan actualizado. Y por último cerramos la conexión. Dime, Jordan, ¿alguna duda tienes? No, no, claro. Más que todo me gustaría también practicar un poco el tree catch, ¿no? Te voy pasando este código a tu WhatsApp, Yeah. para que lo vayas practicando también. Puedes agregar más usuarios, actualizaciones, comunicaciones. A ver, vamos a enfocarnos ahorita en eso, ¿no? Pon el código en tu Google Cloud. Yeah. Sale un error. No se puede establecer la conexión a la base de datos. En tu caso, un error y te digo, pues, que no se puede establecer. Pero a ver, vuelve a ejecutar. Me sigue saliendo el mismo error. A ver, no, déjame ver. Net está siendo definido como main. ¿Por qué te está lanzando error y por qué dice que no está definido? Está con sus dobles guiones abajo en name. Sí. El name también. Name y main. Sí. Ok, qué raro. Eso no debería pasar. A ver, déjame leer. Name is not defined. ¿Cómo que no está definido? Qué raro. Cuando abriste tu Google Colab, ¿no te apareció algún tipo de recuadro para seleccionar qué elementos tienen que estar activos?
A ver, lo puedo actualizar. Ya, esto me sale primero. Vamos a subir eso. Qué raro. Todo está bien. Mm. Mm. Mm, mm. Definir en está bien. Más arriba. Anda la función. A ver. Dejas el paso a ver qué dice paso. Ahí está. Crear y conectar. Conectar la base de datos. Mm. Ujú. ¿Cómo lo voy a conectar? Las librerías todo se ha ejecutado bien, ¿no? ¿Cómo? Las librerías. ¿Cómo me percato de que se han ejecutado bien las librerías? La forma que es que import, así, from square time, import error. Sí, sí está bien definido. No, qué raro. Qué raro, qué raro. A ver, vayamos practicando un poco ya. Quiero ver estos usuarios, por favor. Los usuarios. Pero lo hago con conexión también. ¿Cómo? ¿Cómo es que quieres que lo desarrolle yo? De los usuarios está en el paso 9. Ya. ¿Quieres que le inserte uno más? Dos de hecho. Ya, pero me sale esto. ¿Está dando error? Sí. ¿Qué dice? Es igual a mí. No se pudo establecer la conexión a base de datos. Bueno, adicional, ¿no? Como puedes ver, establecer error in Establecer. O bueno, a ver, elimina ese if name igual a main y solo llama a la función. Lo llamaría así. Ahí se me corrió. Ya. Al parecer el script no se está ejecutando en tu computadora. Cine es igual a... si le come el nombre. Name. ¿Dónde le das este nombre? ¿Dónde es que lo igualas?
es igual al main, nada más, directamente. Ah, ya, este es como que da a entender que es como que la clase principal en la que estoy ejecutando. Así es, la clase principal. Ah, guión abajo, no hay guión abajo. Sí, bueno, ya. Pero sin eso sí me corro. Sí, así te bueno, lo que hace eso es que asegura que el código principal se ejecute, ¿no? Cuando solo este script se ejecute directamente como el programa principal, ¿no? Claro. Es una validación más que nada. Y ya bueno, en este caso ya puedes ver el ID de los usuarios. Sí. Ahí viste el nombre Jordan y Gerard, ¿no? Con las edades de 27 y 22. Ahora quiero que hagas una actualización a esos dos. ¿Dónde está creando la tabla exactamente? ¿Cómo? ¿Dónde es que está creando la base de datos, la tabla? ¿En el mismo Google Colab? En el mismo Google Colab. Ahorita nosotros no le hemos dado un parámetro de especificación, ya que ese Colab nos está proporcionando ya automáticamente esa tabla. No. Ya está ya. Ok, a ver, ¿dónde está? Ok, es actualizado, ¿no? A Gerard y Jordan, ¿le has actualizado tus datos? No, solo mío, a una línea. Ok, también actualiza a Gerard y a Jordan, datos que Y aquí quieran. es. Y- mm, 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 mm. Te voy a mostrar. Y no me- Ya está. Ok, ¿no? Aquí está el ID, ¿no? ID 9 actualiza con éxito y el ID 10 actualiza con. A ver, ahora quiero que elimines al número
Ya está. Ok, no, conexión. Sí, todo se ejecuta de manera. Dime, Jordan, ¿alguna duda, consulta? ¿O alguna función o algún parámetro? No, claro, pero igual me gustaría practicar por partes, ¿no? Todo. Así es, por Así que, partes todo. ajá, el TreeCatch, solamente validar la conexión, la inserción, Así es. ajá, Dentro de poco ya vamos a llegar a ver el try y el accept, ¿no? ok, Ajá. Y ya lo que hemos visto ya son con importaciones de librerías. claro. Ahora, bueno, como te digo, había uno que era déjame ver, creo que acá lo tengo. Acá está. No, el SQL Alchemy. A ver, voy a copiar por acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué no? No, este es el otro. Acá ya usamos clases, ¿no? Class user, ¿no? Que también lo vamos a tocar. Acá sí ya es más complejo ya que el SQLite, ¿no? Es también más potente a la vez. Ahora, por si te interesa, ir viendo cómo es poco a poco, utilizar ¿no? Tu estudio, ¿no? Y ya con eso vas a tener todas las librerías necesarias, Entiendo. ¿no? Acá creamos una columna, un entero y un string, ¿no? Le declaramos, ¿no? Desde ese punto declarar, importamos declarative base, o sea, una base ya declarada, ¿no? También creamos ya una lista en create engine y le damos el parámetro. Y echo va a ser verdadero. No, todo esto ya es una explicación ya paso a paso y detallada, ¿no? Pero para comenzar, esto está bien. Claro. Es más, decir más family friendly, ¿no? Sí. Ok, ¿no? A ver, un ratito. Sí, ¿no? Se establece una conexión a la base de datos, a la base de datos, mi base de datos, ¿no? Punto .db. Se crea la tabla usuario si no existe e interacción de datos. Ahora se cierra la conexión a la base de datos. Este ejemplo completo y detallado proporciona una comprensión clara y completa de cómo trabajar con bases de datos en Python. Acá incluyendo cómo manejar errores y realizar todas las operaciones CRUD, ¿no? Que es crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no? Es importante. Sí. ¿Conoces el CRUD, no? Sí, el create, read, update y delete. Así es, ¿no? Read, and delete. Perfecto. Dime, Jordan, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Más Ok. que todo, claro, quisiera ver, como te digo, en el orden que ya lo tenías planeado, porque quiero ver todo, ¿no? Poder verlo todo Ok, por sí. partes. Ir paso por paso, ¿no? Exactamente. Ok. Sí, sí, no te preocupes. Paso con paso vamos a ir viendo cada una de estas cositas. Pero Ok. ya hay un 60% ya que hemos estudiado en clases anteriores. Ya. Listo.
Gerard, Dime. hay una pregunta en la cual solo sale opción 1 nada más. Sí, ahí me olvidé cambiarlo a párrafo. Solo escríbelo en tu Google, Ya. nada más. Ok. Yo estoy.
Ya está esta idea. Te acabo de enviar un quiz. Modificar los elementos, le has dado sus instrucciones, del todo, ¿no? Inclusión de descripción negativa, ¿no? De acá hasta acá. Ok, perfecto. Acá sí he visto lo que has hecho en tu calculador. Al principio hiciste la barrita, ¿no? Sí, estaba tanteando los signos, no me acordaba mucho. Sí, ¿no? Palote, el símbolo de i, los menos y la conjunción. ¿Qué más? Así, ¿no? Ya, bueno, en este caso se va a aplicar el signo menos, ¿no? Ya que como se utiliza el técnico de corte por una tupla. Así es. Y al momento de print 2 plus 1, ¿qué elemento me devuelve? La B. ¿Cómo? Sí, ok, pero ¿eso qué vendría a ser? El índice. ¿Qué tipo de estructura de datos me daría? Bueno, cadena, pues, ¿no? Índice 1. A ver, tu Google Graph.
¿no? Para que poder- El tipo de dato. Tupla. Sería. Así es, ¿no? En No. clase se enseñó que este método de hacer estos cortes era de la tupla. Y Porque, así continúa. claro, me enseñaste también que podía ir así también. Acá Sí, a otro y otros elementos más. ¿No? así es. Ajá. Para crear una lista multiplicadas por 10 en el rango de 5, sí, y 10 le da la condición en un rango y el if, ¿no? Ok, está bien. Completa el código para incluir los valores, ¿no? Ok, solo aquí nomás te faltó crear un ejemplo tuyo propio, en el último. Acá. Ya. Yo creí que el ejemplo era la resolución. Ojito. Bueno, ya Ya. quedó claro, ¿no? Sí. Yo no consulta duda que Todo claro. entonces veríamos a las 4. 4 de la tarde. Ujú. Ya, perfecto. Listo, Yara. Gracias.